Bien, ¿qué te pareció la introducción de coordenadas polares hacia todo el concepto de vector? Pues bien, el siguiente tema que vamos a tratar ahora se trata de algo muy importante. Históricamente es lo que da la base a personajes como Joshua Willard Gibbs de desarrollar lo que hoy conocemos como análisis vectorial. Y toda la trama de vectores, que eventualmente da otros temas que no hemos tocado, no mencionaremos, pero no cubriremos, pero sí puede que lo tratemos en matemática. Se trata de tensores, que son unas cantidades que son un poquito más allá que los vectores. Entonces, vamos ahora a ver el tema del plano complejo, es decir, aquella construcción que logró Jean-Robert Argand para poder describir y construir geométricamente cómo los números complejos, que son entidades algebraicas, tenían una representación geométrica. Y en base a esa representación geométrica vamos a descubrir cómo es que operaciones entre números complejos representados gráficamente nos dan el paso hacia los vectores y nos crean esa ventana hacia los vectores como los conocemos hoy día. ¿Ok? Pon mucha atención, toma apuntes. Bien, trabajamos ahora entonces en el tema de los números complejos. Aquí sí vamos a tocar varias cosas, varios temas. Uno es la representación de los números complejos algebraicamente, sus bases y operaciones básicas, y luego entonces el plano complejo y cómo trabaja. Así que vamos a empezar primero con los números complejos. Bueno, vamos a recordar, los números complejos tienen dos partes. El número complejo generalmente se representa con una letra Z o cualquier otra, y el número complejo es dos partes. Una parte es la parte real y la otra una parte imaginaria. Entonces A es un número real, B es un número real también, y I es un número especial que tiene estas características, que su cuadrado es igual a -1. ¿Sí? Eso es realmente lo que es. Eso es lo que llamamos el factor imaginario, de manera tal que este número es totalmente real, pero este número, al estar multiplicado por i, es imaginario. ¿Ve? Es imaginario. Entonces los dos juntos son un número complejo. ¿Ya? Entonces, los números complejos tienen una operación muy especial. Solo los reales se pueden añadir como reales y solo los imaginarios como imaginarios. Es decir, ellos no pueden operarse entre sí. No puedo sumar un imaginario con un real porque eso realmente es otro número complejo. Entonces vamos a suponer que tenemos, vamos a poner, para hacerlo simple, tenemos dos números complejos, ¿verdad? Entonces vamos a llamarlo Z1 y vamos, en vez de usar A y B, vamos a ser un poco específico. Vamos a tratar de hacer, bueno, vamos a tratar este caso, A más IB es Z1 y Z2 es C, vamos a usar otra letra, I más D. I por D, esos son los dos números complejos. Y cuando sumamos estos dos números complejos, la adición de estos números complejos es la siguiente. La regla es simple. Z1 más Z2 va a ser igual a, bueno, vamos a poner los 4 factores para que se vea. Entonces, resulta que solamente puedo sumar real con real, o sea que vamos a tener esto A más C, y solamente puedo sumar imaginario con imaginario. Entonces tenemos IB más ID. Pero I es algebraicamente un factor común. Entonces lo puedo factorizar y me queda A más C más I. Entonces ponemos B más D. Entonces ahí lo tienes. Esa es la suma de dos números complejos. La resta, pues sería exactamente lo mismo, nada más que la sustracción o resta es Z1 menos Z2, y lo único que cambia es el factor. En vez de suma, es resta. Esto sigue siendo más I, B menos D. ¿Ve? Y eso es lo que cambia el segundo factor
y eso es todo. No hay ninguna diferencia allí, esto se mantiene igual. Ahora, si yo comparo dos números complejos, por ejemplo, tengo un número A más ID. Para que este número complejo sea igual a otro número complejo, por ejemplo C más ID, dos condiciones se tienen que cumplir. Una, A tiene que ser igual a C, y dos, B tiene que ser igual a D. Eso no puede haber diferencia, tienen que ser ellos entre sí iguales. ¿Ok? Los números complejos también se pueden multiplicar. Por ejemplo, tenemos, ¿cuánto será Z1 por Z2? Bueno, será, multiplicamos, esto va a ser A por C cuadrado, el primer factor, A por C, más, luego se multiplica A por I más D, entonces tengo A, I, D, más I, B, C. Entonces los dos últimos, B por D, ¿qué pasa? Que I queda al cuadrado, entonces esto queda así, menos BD. ¿Ves? Entonces resulta que tengo una respuesta diferente. O sea, aquí sería AC menos BD más IAD más BC. De manera que el primero es real y el segundo sigue siendo complejo. Hay un número muy especial, lo vamos a escribir acá arriba. De Z1 hay lo que se llama el conjugado complejo. Y el conjugado complejo es simplemente el mismo número, pero entonces la parte imaginaria se le cambia el signo. O sea que sería A menos IB. Eso es todo. Ese es el conjugado complejo correspondiente a un número complejo. Entonces, veamos qué pasa cuando yo multiplico un número. Vamos a ponerlo al revés para que sea un poco elegante. El número es complejo o viceversa. O sea, vamos a multiplicar Z1 por el mismo número, pero entonces es el complejo. Este complejo lleva un símbolo. Vamos a ponerlo aquí y vamos a ponerlo aquí. Es un asterisco, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí el asterisco, se refiere al número complejo. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto yo multiplico Z1, es como multiplicar A más IB por A menos IB. Y el resultado entonces es muy curioso, el primer cuadro es A cuadrado. Luego viene I por BA. Ok. Aquí vamos. Es I por BA. Entonces acá tenemos menos. Bueno, que resulta que acá sale I BAB. Pero IBA e IAB son iguales. Esto se cancela. Y finalmente queda IB por menos IB. Pero eso, ¿qué sucede? Eso es menos I cuadrado, pero I cuadrado es menos 1. Entonces sería menos y menos más B cuadrado. Entonces, aquí tenemos este resultado importantísimo. El número por su complejo conjugado es igual a A cuadrado del primero menos, más el cuadrado del segundo. Es decir, que este producto crea un número
real completamente. Y este va a ser muy importante. Vamos a marcarlo con una flecha roja porque este resultado es muy importante para lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ya hemos visto introducción, que es número complejo. Estas son cosas que se dan en álgebra. Estamos repasando nada más. Ahora vamos a la parte que es interesante. Cómo Robert Argand hizo esta representación de estos números complejos en un plano cartesiano, en donde el eje X representa los números reales y el eje Y representa los números imaginarios. Entonces vamos a hacer una pausa para pasar entonces a esa representación. Ahí vamos a empezar poniendo un plano complejo, un eje de coordenadas, y vamos a empezar a representar los valores y cómo funciona. Y hay que recordar mucho este producto que está aquí, que lo remarcamos de nuevo. El número multiplicado por su conjugado complejo. Eso es importantísimo porque el resultado es totalmente real. Y fíjense el número de los factores, a cuadrado más b cuadrado. Ahora van a ver que esto tiene una resonancia bastante fuerte en la parte del plano complejo. ¿Ok? Entonces vamos ahora a ese punto. Bien, estamos en el siguiente punto. El siguiente tema, el plano complejo o también conocido como plano de Argand. El plano complejo de su trabajo se basa en la simple premisa de que cualquier número complejo puede ser interpretado geométricamente. Es decir, yo puedo representar un número complejo en este plano. Entonces, ¿cómo es que se define? Bien, el eje X pasa a ser ahora el eje real. Bien, el eje X pasa a ser el eje real. El eje Y es el eje imaginario. Entonces todos los factores que tenemos aquí a lo largo de este eje los valores son simplemente el coeficiente del número I que nosotros estamos usando. O sea que si nosotros tenemos teníamos nuestro número complejo que era A más IB, ¿verdad? Bueno, ese A ahora es real, es decir, ahora pasa a ser X. Y B está entonces en el eje imaginario y el número real que vamos a representar está a lo largo del eje. Este B pasa a ser entonces Y. O sea que ahora mi número complejo se escribe Z igual a X más IY. ¿Eh? Entonces, cualquier número complejo, bueno, aquí tengo un valor X, por ejemplo, y aquí tengo un valor Y. Bueno, en la intersección de estos dos puntos, de estas dos direcciones, en X y en Y, aquí, ese punto en el plano, ese no es simplemente un punto de coordenada ahora. Ahora, ese punto representa al número complejo Z. O sea, este punto representa al número complejo Z. Y tiene las coordenadas X y Y. Pero X es el real y Y es el coeficiente del imaginario. ¿Ves? Es este número que está aquí. Z igual a X más y Y. Esa es la representación de Argand y a base de eso se desarrolla todo un álgebra. Entonces aquí tenemos cuando uno escribe un número complejo y dice Z, ahora dice así Z, XY, y eso realmente lo que significa es esto, que es esto es igual a X más Y. Y eso es lo que uno está diciendo. ¿Bien? Entonces, esa es la representación. Ahora bien, recordemos un producto que nosotros hicimos anteriormente. El número complejo, Z, y el número complejo, que es el conjugado de Z, que lo vamos a escribir así. ¿Verdad? X menos y. Se cambia el signo del factor imaginario. Y lo multiplicamos. Y cuando multiplicamos estos números que obtenemos, estoy repasando lo que acabamos de hacer hace un momento,
tenemos x cuadrado, primer factor. El segundo factor es yx. El siguiente factor es menos ixy. Y el último factor es y por y. Pero y cuadrado es menos 1, más el menos queda y cuadrado. Entonces estos dos factores se cancelan porque xy y x es un producto conmutativo. Y el resultado de multiplicar el número por su complejo conjugado es x cuadrado más y cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de eso, de este producto, que será la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, eso tiene un nombre especial en números complejos. Esto se llama el módulo y se escribe con este símbolo, el módulo de z. O sea, es el número por el número complejo conjugado. Y como te das cuenta, es un número real. Y como número real puede representar una longitud, una magnitud. Ahora bien, si nosotros reproducimos ese mismo plano complejo en el plano cartesiano y queremos sacar la distancia de un punto a otro, recuerda, es esta relación. La distancia, vamos a escribirlos bajo el eje, es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1, donde estas son las coordenadas en x del punto, de los dos puntos, entre los cuales queremos calcular la distancia, y y2 menos y1 al cuadrado. Pues bien, ¿cuál es la distancia del polo o el origen a z? Bueno, es la raíz cuadrada de x2 es ahora la x de mi número complejo, que es x, menos el origen, que es 0. Y y2 es la y del punto complejo, menos 0, que es el origen. En otras palabras, esto es x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué significa eso? Que el módulo es la magnitud, mira, apunta bien esto, es la magnitud del segmento de 0 al número complejo z. Entonces, ahora yo uno esos dos puntos. Vamos a hacer el mejor dibujo posible. Ahí, vamos a tratar de ver si lo podemos hacer mejor. Ok. Bueno, ahí se fue un poquito de otras cosas que no queríamos borrar, pero bueno, no importa. Entonces, ahora es peor la cosa. Vamos a... Ahí, eso es. Entonces ahora sí, vamos. Epa. Entonces, esa z módulo es esto. De aquí a aquí. Eso es lo que es el módulo. Es la magnitud del segmento del punto origen, del origen que está aquí, al punto z. ¿Ves? Y es un valor absoluto, o sea, es siempre positivo, es una magnitud, pero está, mira bien, está a lo largo de esta dirección, que es la línea donde descansa el segmento de 0 a z. Eso es una dirección, o sea, eso tiene un ángulo. Bien. Ahora vamos a ver un aspecto importantísimo. ¿Qué pasa cuando se suman dos números complejos? ¿Ok? Vamos a considerar la suma de dos números complejos y vas a ver qué sucede, porque aquí es donde viene la clave de por qué los números complejos son importantísimos para entender vectores. Entonces hacemos una pausa, preparamos el espacio para nuestra suma de dos números complejos. ¿Ok?
Bien, estamos entonces ahora, vamos a hacer la adición de dos números complejos en el plano complejo, en el plano argano. Entonces, para eso consideremos dos números complejos Z1, X1 más Y1 y Z2 igual a X2 más Y2. ¿Ya? Vamos a representarlos. Nosotros sabemos que la suma de estos dos algebraicamente es igual a la suma de las X, que son las partes reales, más Y, la suma de las Y. Y ese es un número complejo a su vez. ¿Ya? Entonces veamos. Vamos a representar Z1 aquí y Z2 va a estar por acá. Eso nos va a ayudar mucho para explicar el dibujo. Entonces Z1 está aquí, este es X1 y acá está Y1. Recuerde que este es el plano real y este es el plano imaginario. Y Z2 está acá, aquí está X2 y aquí está Y2. Bien, entonces el segmento Z1, vamos a ponerlo en rojo, viene del origen a Z1. Y el Z2, vamos a ponerlo en azul. Ese es Z2. Esos son los segmentos que sabemos cuyas magnitudes son, este es el módulo de Z1 y este es el módulo de Z2. ¿Bien? Entonces, de acuerdo con esto, la suma de ellos dos debe ser otro número complejo que es la suma de X1 más X2. Entonces, X1 va hasta aquí y a ese le sumamos X2, o sea, lo sumamos acá más o menos. Son dos cuadritos en la hoja, pasa que apenas si se notan. O sea que X1 más X2 está aquí. X1 más X2. Vamos a escribirlo en negro. Y Y1 más Y2 es la parte imaginaria. Entonces sumamos a Y1, que son 1, 2, 3 cuadritos, lo sumamos a Y2. 1, 2, 3 cuadritos. O sea que aquí está Y1 más Y2. ¿Verdad? Eso significa que el número complejo resultado de la suma está aquí. Más o menos aquí. Este es Z1 más Z2. Pero nota una cosa muy curiosa. Si nosotros tomamos Z2 y lo escribimos a partir de Z1, es decir, que Z1 pasa a ser nuestro cero de Z2 y dejamos Z2 exactamente igual como está con el segmento, el punto relativo de Z2 con respecto a Z1, etc. Vamos a notar una cosa. Z2 está aquí también, el segmento. Aquí está Z2. ¿Ves? Y si hacemos el mismo ejercicio con Z1, es decir, ponemos a Z1 a partir del origen, lo trasladamos a donde termina Z2, nos queda exactamente igual. Encontramos un segmento igualito, exactamente igual a Z2, que va aquí. Y ese segmento tiene como magnitud Z2. ¿Cuál es el segmento del resultado? De Z1 más Z2 es un segmento que va del origen hasta donde termina Z1 más Z2, que es el punto que está allá. Está ahí al final. Vamos a unirlo con la línea negra. ¿Ves? Bueno, ahí está más o menos cerca. Si borramos, de repente borramos más de lo que queremos borrar. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos borrar solamente la línea. Sí,
Ahí está. Estamos borrando solamente la línea, pero también se nos va un poquito de la imagen de fondo. Pero bueno, ese es parte del riesgo que hay que correr. Vamos a hacer la mejor línea posible hasta... Epa, y se nos debía al final. Pero bueno, eso es el segmento aquí. Este es el módulo de Z1 más Z2. O sea, el módulo del resultado. Ahora, ¿qué tiene de interesante este resultado? Observe muy bien que Z1, el módulo de Z1 más Z2, no es otra cosa que raíz cuadrada de x1 más x2 al cuadrado más y1 más y2 al cuadrado. Recordemos la definición del módulo. Pero esto no es otra cosa que la distancia de O a Z1 más Z2. ¿Ven? Eso es lo que es. Pero eso no solamente es eso. Observen muy bien que ese segmento es la diagonal del paralelogramo formado por Z1 y Z2. ¿Ven lo que le está diciendo? Esto, los dos números complejos se han sumado y me han dado la diagonal, es decir, el diámetro mayor. ¿Recuerdan aquel concepto? El diámetro mayor del paralelogramo formado por Z1 y Z2. En otras palabras, esto no es más que el paralelogramo de velocidades y el de los griegos y el paralelogramo de fuerzas de Newton. ¿Ven qué maravilloso? O sea, ¿qué significa esto? Los números complejos en su adición, representados en el plano complejo, se comportan exactamente igual que las velocidades y que las fuerzas. Por ejemplo, el caso que decíamos nosotros de una persona que se lanza a un río y el río le lleva la corriente. El efecto resultante es la suma de las dos acciones, pero en forma de vector, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, hemos encontrado una representación matemática equivalente al paralelogramo de velocidades, al paralelogramo de fuerzas, que es como en aquel momento se describían la suma de la fuerza, es decir, la acción resultante de dos fuerzas actuando sobre un cuerpo, como lo describe Newton. ¿Ok? Por supuesto que estas relaciones pueden transformarse entonces en números complejos y trabajarse, en coordenadas polares y trabajarse en coordenadas polares. Perfectamente. ¿Por qué? Porque x más y, por ejemplo aquí, como decíamos antes, el x más 1 más y y1 puede convertirse, el segmento z1, el módulo, no es otra cosa que r. O sea, el segmento, el módulo z1, no es otra cosa que r de 1. Y el módulo de z2 no es otra cosa que r2. Y el módulo de los dos juntos no es otra cosa que r de la resultante del efecto de los dos. En las coordenadas, esto es con relación a coordenadas polares. ¿Ven? Esto es más que interesante. Este es precisamente uno de los escalones hacia el desarrollo del álgebra y el análisis vectorial. Es la representación gráfica en un eje de coordenadas de los números complejos que lograron en su momento primero Karpaz-Wessel y luego Jean-Robert Argand, y que llega entonces al último paso, que es el trabajo que hace Joshua Wheeler-Gibbs, en donde
une todas las piezas del rompecabezas y define un álgebra vectorial, no solamente desde el punto de vista gráfico, sino también desde el punto de vista completamente vectorial, o sea, de símbolos, de flechas representando a vectores. ¿Okay? La diferencia de los dos vectores, si ustedes lo miran bien, hagan el ejercicio mental un momentito, la diferencia de los dos vectores corresponde a la otra diagonal, la diagonal que va de aquí, de Z1 a Z2. Esa es la diferencia. O sea que en el diagrama está expuesta gráficamente la suma de dos números complejos y la diferencia de dos números complejos que coinciden precisamente con la suma de dos velocidades o dos fuerzas o la diferencia de dos velocidades o dos fuerzas. ¿Ok? Entonces, hemos concluido aquí con esto la primera parte de la introducción de cómo se llegó al modelo representativo de vectores, y entonces cómo se trabajan los vectores gráficamente y cómo se trabajan los vectores analíticamente, ambas casos. Entonces vamos entonces a proceder en el siguiente módulo, siguiente sección, siguiente video completo, vamos entonces a hablar de análisis vectorial, el de la forma más sencilla, cómo se suman vectores, cómo se suman, se obtienen los resultados para la suma de vectores o diferencia de vectores, y vamos a ver todo eso. ¿Ok? Entonces, hemos concluido esta parte de introducción a vectores, de la parte de coordenadas polares y de los números complejos y el plano complejo. Esperemos que esto te ayude bastante para entender mejor de qué se trata, pues cómo es que los vectores, por qué los vectores se suman como se suman, en la forma en que se suman, tiene una base natural, pero también tiene un soporte muy fuerte desde el punto de vista matemático, que es el plano complejo. ¿Ok? Entonces, a estudiar y nos vemos en el siguiente tema.